Tú mismo decías, hablabas de Chávez como el gran estafador, un hombre que engaña. No, hermano mío, aquí está muy claro. Chávez no engañó a nadie. Aquí dice clarito, vengo a destruirlo todo y a crear un nuevo sistema. Y lo dice y lo repite y lo vuelve a repetir. Chávez aquí mismo dijo, yo no soy marxista, no tengo ninguna formación marxista. Si acaso me leí el manifiesto comunista, porque en mi institución militar era una lectura en los cursos que nos daban. Este libro es revelador realmente de lo que es el pensamiento, la malformación política e ideológica de Chávez, la ignorancia misma de Chávez en muchos aspectos. Y después nos vamos a conseguir que Luis Valderrama, que está por allí, desde este que le hice, Luis Valderrama, que es un hombre que fue el que dirigió el golpe del 4 de febrero desde Valencia, y fue una especie de mano derecha de Chávez, nos dice que su jefe era una persona que ni siquiera se había leído un libro, que pasaba por los libros buscando simplemente esta parte del libro. Que aquí se instruía y discernía como que si fuera un gran conocedor de cualquier obra. Llámese los hermanos Karamazov, llámese el Quijote, llámese Shakespeare o cualquier otro autor. Entonces, esto, lo dicho por Luis Valderrama, desnuda el personaje en cuanto a la supuesta formación. ¿Por qué tiene Chávez como valor significativo? Una persona muy arriesgada, de una gran inventiva, ¿cómo no? Y realmente una persona que se atreve a andar sin decir más ni para improvisar y hablar de temas que no maneja, como si tuviera un gran conocimiento. Esa es la situación. Ahora, y entrando en ese tema, profesor, como usted sabe, y de hecho basándonos en sus propias fuentes, es curioso, es algo que yo particularmente no entiendo y le pregunto. Chávez, acá en ahora el comandante dice que no sé si acaso se había leído el manifiesto comunista, pero Chávez llevaba conversando con Douglas Bravo desde al menos 1982. Y entonces uno dice, en las reuniones que se hacían en Prados de María, en la casa donde estaba Irma Marxman, y entonces en todo ese tiempo que hablaba él con Douglas Bravo, cuando él no leía ni siquiera el Capital o el prólogo a la crítica, ¿qué opinión le merece a usted ese episodio, esas conversaciones de Chávez con Douglas Bravo, sobre qué podrían entonces circunscribirse? Porque si no había esa intelectualidad marxista en Chávez, ¿de qué hablaban entonces? La compilación, el leitmotiv de esa reunión, tanto con él como con Teodoro, por ejemplo. Teodoro Pecón, me refiero. Era esto, te sumas o no te sumas a la compilación, y ahí también había otros elementos marxistas, pues como era bandera roja, o no, pero no es que las reuniones son forjadores de conocimiento ni de ideas. No, esas reuniones son básicamente para ver cómo avanzamos en la práctica comparativa. Era buscar el derrocamiento de
de Carlos Andrés Pérez, pues, y avanzar con otro proyecto supuestamente revolucionario. Y Y entonces, en esto unos derrotados, como eran Douglas Bravo, como era Teodoro Pescó, encontraban una salida, un encauzamiento, un nuevo cauce a sus posiciones. Esto es lo que ocurre allí. Pero no creas tú que porque había habido 10 o 15 o 20 reuniones con Douglas, que tampoco era ningún teórico del marxismo, más teórico era Teodoro Pescó, pero ellos no tienen propósito de formar a Chávez. Chávez es un tipo muy vivo, él puede dar y de muy buena inventiva para generar palabras. Entonces, él te puede hablar también de lo que no sabe sin ningún problema. En este sentido, cuando entrevisto yo a Carlos Andrés Pérez, yo casi que estaba escuchando también al hijo de él, pues, y le pregunté en un momento dado a Carlos Andrés Pérez si él sentía que tenía un parentesco, yo consideraba como su hijo, a Hugo Chávez, y realmente estuvo a punto de golpearme, sí. porque entendió que yo lo había ofendido. Yo lo había ofendido, que yo estaba diciendo cosas provocadoras. Bueno, está claro en el libro de Hermann Marxman que Chávez ya había manifestado admiración por Carlos Andrés Pérez, o sea que hay una afinidad espiritual ahí, esencial, que realmente existe y que se manifiesta en su ser político, en el ser político de cada uno, ¿no? Porque yo se lo dije a Carlos Andrés, porque de pronto se me ocurrió que Me pareció estar escuchando a Chávez. es que eran capaces de hablar de lo que no sabían con gran facilidad. Por ejemplo, Carlos Andrés, un tema que no manejaba, pues te escuchaba tu pregunta y ahí mismo nacía su respuesta. Yo preguntaba, por ejemplo, mire, presidente, el problema básico en la parte militar de tal parte, fundamentalmente fue la línea Maginot. Y que usted sabe que la línea Maginot fue esto y esto. Él nunca había habido línea Maginot, pues. Él te responde. No digo con esto que no era un tipo formado, porque realmente Carlos Andrés Pérez, en el libro que hice con él, sorprende. A mí me sorprendió que era un tipo que sabía dónde estaba parado, que era un tipo que había leído y que demostraba un momento dado que había leído. Cuando yo fui a entrevistarlo con mis asistentes, ocurre, amigo mío, que me recibe de esta manera. Caramba, profesor, estaba leyendo todavía su trabajo sobre Ciudad Campo en Venezuela. Qué buen trabajo. Y este otro trabajo de las clases sociales, qué buen trabajo también, profesor. Aquí los tengo subrayados y me mostró. Así. Y comentado. Así que no era. Y el tipo No era Chávez en ese sentido, No. porque ese no era Chávez. no era Chávez. Y ahí le digo, y una persona con ese nivel de inteligencia, como al menos inteligencia, como Carlos Andrés Pérez, sostuvo una conspiración, es decir, tuvo contra sí una conspiración, al menos 3 años de su segundo periodo, activa, conocida y vigente, que fue la crónica de un golpe anunciado que le lleva a su posterior defenestración. ¿Cómo sucede todo esto? Porque Carlos Andrés Pérez pudo haber detenido esta conspiración muy tempranamente y fácilmente. ¿A qué se debe esta permisividad con estos señores liderados en este caso por Chávez y que finalmente producen este punto de inflexión en la historia venezolana que es el 4 de febrero del 92? El 4 de febrero del 92, producto de esa conspiración, es un golpe permitido. Lo dije a Chávez, que también se molestó, y se lo dije a Carlos Andrés Pérez. Es imposible
que Carlos Andrés Pérez no tuvo toda la informática de ese golpe. Pero él siguió la tesis de Betancourt cuando permite que estallara Carúpano y Puerto Cabello para justamente, como se trataba de militares, agarrados en acto, no en teoría. Pues la conspiración es muy difícil de probar como tal. Genéricamente es oral, no hay cosas escritas. Entonces tú, para tener pruebas y condenar a un grupo de militares por conspiradores, si no los agarras infraganti, es muy difícil. En mi tesis, Carlos Andrés Pérez permitió este golpe. Y bueno, muy bien lo permitió, lo enfrentó y lo dominó. Y lo dominó. Él lo que no sabía era que detrás de ese golpe estaban nada menos y nada más que factores como eso que se llamaba los notables, encabezados por Rafael Caldera y Arturo Uslar Pietri. Con Pietri hablé sobre el asunto. Con Arturo Pietri hablé sobre el asunto y admitió su participación los notables y en todo el trabajo en contra de Carlos Andrés Pérez, debido todavía a su resaca que tenía desde 1945, cuando fue inclusive despojado de sus bienes. Él después se incorpora a tareas oficiales a DECA, como que es embajador en la ONU, pero en este caso entendió que debía participar al lado de Caldera en aquella gesta. Y Caldera reúne mucha gente en ese momento, tiene sentencia en ese momento. Y eso no lo previó Carlos Andrés Pérez. no. No lo sabía. En mi opinión, no lo sabía. Probablemente él pensaba que era una conspiración militar derivada de la infiltración de la izquierda en las Fuerzas Armadas y que eran los mismos enemigos de la izquierda derrotada de principios de los 60. ¿Podría ser esa la...? Sí. Pues he mantenido que el 4 de febrero tiene un actor fundamentalísimo en los notables. Caldera. En los notables. Y el 4 de febrero, en su discurso en la tarde, en el Congreso, ya supuestamente preso Chávez, lanza lo que lanzó. Un discurso en lo cual se lanza como un candidato presidencial. Entonces ahí nosotros también podemos extraer que claramente hay un elemento de mitificación en el 4 de febrero que eso desmonta perfectamente, porque no es un acto heroico de rebeldía, como un acto, la rebelión de unos militares cansados de la corrupción contra un establecimiento podrido, porque había participación de ese mismo establecimiento en una pugna interna de poder en esferas muy superiores a las que manejaba Chávez, Arias, Urdaneta o Acosta, o qué sé yo, los capitanes, Luis Valderrama. Esa mitificación entonces la desmontamos claramente allí. Más bien fueron pretendidos utilizados, excluyendo la historia posterior, hasta el momento del 4 de febrero en la tarde. Podríamos decir que fueron simplemente unos peones en un juego de poder muy superior al que ellos podían tener acceso. Sí, porque ahí es donde se nota lo que era Chávez como en su viveza, en su condición de tracalero, en su condición de hombre con una gran capacidad para engañar, hacer doble figura. Como yo le digo a Chávez, ¿por qué tú te encierras en el cuartel de la montaña? ¿Por qué tú ves caer
a tus compañeros que van a la toma de Miraflores y teniendo tú un batallón a tu disposición, no haces nada por auxiliarlo. Él no fue al cuartel de la montaña a auxiliar a nadie. Él fue a encerrarse en el cuartel de la montaña a entregar el movimiento. Tú lo has revisado que es el asunto. Él va a entregar el movimiento. Él sabe que no tiene ninguna posibilidad de triunfo, ni le interesa esto, porque ya está el pacto establecido. El pacto establecido es que el gobierno de los Andrés Pérez está en minusvalía y todo está conectado para que Caldera se lance en la tarde, junto con Aristóbulo, que también cogió el espacio para promoverse, y convertirse así Caldera en el próximo presidente. Esto es un chavista, digamos así genéricamente, presidente de la República. Y a eso se debe justamente el sobreseguimiento. Entonces el 4 de febrero lo podríamos calificar no como el comienzo, sino como el fin de un movimiento originario que a partir de ese momento es entregado y de allí en adelante nace una etapa distinta que es la de la concertación a nuevas aspiraciones de poder en otras esferas diferentes a los que habían sido utilizados en esta fase conspirativa. No sé qué piensa usted, ¿podría ser así? Como dice Herman Marxman, que Chávez la utilizó, pues es válido para Jesús Urdaneta, es válido para Luis Valderrama, es válido para incluso Joel Acosta, todos los militares que murieron, pues fueron simplemente utilizados en un movimiento que estaba hecho premeditadamente para ser entregado, ¿no? Eso es lo grave. Eso es lo de ese movimiento. Sí. Es lo grave porque no es un Chávez inteligente, es un Chávez vivo, maquinador, con hambre de figuración y de poder. No es exactamente un simple estafador. No. Yo insisto mucho en eso. Ojalá fuera un simple estafador, inocente. No, tiene un proyecto, tiene un programa. Y de ahí, claro, haber estado en conexión con este señor más 4 años nos permitió conocerlo bastante. es correcto. Usted conoció a Chávez o conversó con él durante 4 años. Y 4 años que podríamos decir fundamentales, que son desde que él sale de la cárcel hasta que se produce el triunfo electoral del 98, de diciembre del 98. ¿Podría usted afirmar o quizás contarnos si usted pudo percibir un cambio en él o más bien, más que un cambio, no es un cambio, sino como descubrir realmente quién era o fue que él cambió? Es que son dos cosas distintas. ¿Este personaje cambió a partir de que salió de la cárcel o ya venía previamente con un proyecto que más bien usted fue descubriendo en la medida que lo fue conociendo? Nosotros yo supe, justamente, previamente, de la conexión con los notables. Porque ahí estaba, entre otros, el doctor Creyó Batalla, Tomás Enrique Creyó Batalla. Creyó Batalla, junto con Carlos Sánchez Maldonado y mi persona, estábamos en contacto permanente para discutir cosas políticas. Y Tomás Enrique me dijo todo lo que estaba pasando con los notables. Él estaba allá adentro. Otro que estaba adentro, que es uno de mis entrevistados, el doctor Mazo Zavala. Entonces, yo no estaba ayuno, no era por imaginación mía. Lo que sabía lo que estaba, en qué andaban los notables, y la influencia que tenían los notables, el rayo que tenían los notables en ese momento.
Y el gran coordinador de todos los González, ¿quién era? José Vicente Rangel. Que todavía hay gente que lo tiene como un gran sacerdote de la libertad, de la justicia, del bienestar social, para ustedes contar. Un hombre que hizo capital a partir fundamentalmente del engaño, de la imagen, que en un momento dado es duro, pero es verdad, que hizo de la defensa de presos y sacrificados. El Expediente Negro, que es el libro. Sí, como no, y todo eso histórico. que tú quieras, pero era cosa que pagaban dividendos. El doctor José Gregorio Hernández, hecho político. El santo de la política. Y en la práctica lo ves tú en la empresa chavista. En la empresa chavista, siendo uno de los más conspicuos, de los más activos, gran consejero de Chávez. Y todo el mundo sabía, al interno, lo que era Chávez y lo que era ese movimiento. Si tú no conocías el movimiento, ok. Pero cuando tú conocías el movimiento y conocías los personajes, cuestión que en un momento dado discuto con Luis Tenorio, pues. Luis Tenorio, porque un día me dice Luis Tenorio, en una conversación, bueno chicos, ¿cuándo tú vas al paso? ¿Nos vas a acompañar en el movimiento? ¿Cuál movimiento? Nosotros, con Chávez. Y bueno, no voy a venir nunca, yo conozco a Chávez. Pero bueno, pero ¿qué te pasa? ¿De qué año fue eso? Eso es, yo estaba escribiendo Ahora el comandante. 96, 97, por ahí. 97 aproximadamente. Y me dice, o sea, le voy a hacer una pregunta para que usted le aclare a muchas personas que dicen que usted es chavista, que entonces, incluso al terminar este libro, es decir, este libro no es un libro escrito por un chavista. Este libro me refiero a Habla el Comandante. Ya cuando usted lo termina, usted no tiene nada que ver con el chavismo. Nunca tuve nada que ver con el chavismo. ¿Es así? Yo soy un investigador. Así como dicen que soy chavista, puedes decir que soy Afionista. Accionista, pues, o que soy, qué sé yo, pues. Domingo Zabalista. Sí. Entonces, me irán cambiando. O aquí dirán que soy. No, le digo porque algunas personas toman este libro como un libro chavista. Bueno, porque la ignorancia es libre. Claro, la ignorancia es libre, ¿no? Yo estoy seguro que esa gente que lo toman como tal no se han tomado no han leído el libro. No se han tomado la molestia de buscar el libro. Ni leído ni siquiera la introducción. No. Pues si lo leen, aprenden, no por mí, sino por el propio autor, aprenden quién es Chávez. ¿Y quién es Chávez en este libro? Una gran viveza, sagaz, aventurero, una gente que se hace pasar como gran conocedor de muchas cosas, un tipo con muy buenas relaciones públicas, muy buenas, excelentes relaciones públicas, una persona que se hace sentir y caer muy bien, se hace pasar por una gente amistosa y en el fondo es una persona que anda utilizando a todo el mundo. Yo mismo y la cátedra Pío Tamayo, él intentó utilizarnos. Y te voy a decir en qué cosa. En el Congreso, en la celebración del centenario del Congreso Anfitriónico de Panamá.